así que orad por ella. Jesús García, bienvenido hermano Jesús. Muy bien, voy a hablar de un personaje en esta mañana y especialmente intentar buscar lecciones de este personaje. Para mí ha sido una bendición y os quiero decir algo, en las redes hay varios pastores que nos siguen y que están escuchando los mensajes, los podcasts, que son estudiantes de la Fundación Bíblica. Y deseo en mi alma de verdad que este mensaje pueda ser de mucha bendición para ellos igual que para nosotros. He titulado el mensaje El lamento de un siervo. El lamento de un siervo. Vamos a hablar de Jeremías. Vamos a hablar de este hombre de Dios, un hombre de carácter, de fuerza, y también un hombre que se le conoce como el profeta llorón. ¡Qué nombre!, ¿verdad? Escribió 2 libros básicos, el profeta Jeremías y también el libro de Lamentaciones. Este hombre era un hombre, como he dicho, sí, con fuego por Dios, que amaba a Dios. Era un joven sacerdote de Analot. Era joven, no cuando empezó su ministerio, sacerdote, tan siquiera era profeta. Y fue perseguido, fue acusado, fue maltratado, fue insultado por su propio pueblo Israel. ¿Y sabéis por qué? Por decir la verdad. Por decir la verdad. Él fue confrontado continuamente. Él profetizó el cautiverio de la nación de Israel debido a su pecado y a su idolatría. No tuvo ningún complejo en decir a Israel: os habéis apartado de Dios, estáis lejos de Dios, estáis cayendo yendo tras dioses extraños. Habéis tomado el nombre de vuestro Dios en vano. Profetizó el cautiverio babilónico. En los capítulos 19, 14 al 20, 18, habla estrictamente de este tema. Capítulos 19, 14 al 20, 18 del profeta de Jeremías. No voy a estar leyendo aún allí, pero ahí habla. Y el capítulo 37 hasta el capítulo 38. Israel, vas a ser llevado cautivo por tu pecado. Eso, que era verdad, eso que era el mensaje de Dios, trajo problemas a Jeremías. El Señor le llamó a una tarea difícil, ¿verdad que sí? Su llamado queda registrado en los primeros capítulos. Durante el reinado de Josías, año 626 a.C., Dios le llama. Él pone excusas. Señor, no, yo soy niño. Señor, no me llames a mí. Pero cuando Dios llama a alguien para cumplir su voluntad, el llamado es tan fuerte que no puede evitarlo. Y así Jeremías acepta ese llamado y empieza a hablar del mensaje de Dios al pueblo. No está solo, no es el único profeta. Paralelo a él se encuentran Sofonías y Habacuc. Son contemporáneos de él. Tanto Sofonías como Habacuc como Jeremías están llevando el mensaje a la nación de Israel: el cautiverio se acerca, arrepentidos. Pero ese mensaje les va a traer consecuencias. Después de Jeremías vino Daniel, y recordad cuando hablamos del profeta Daniel, como Daniel leyendo a Jeremías y haciendo cálculos se da cuenta que los 70 años de cautiverio han pasado. Fijaros la exactitud de la profecía de Jeremías. Y Daniel, inspirado por la palabra de Dios, da un mensaje de esperanza a Israel, basado en el mensaje de Jeremías. En el año 586 cae Jerusalén en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeremías se encuentra ahí, él es sacerdote. Pero Nabucodonosor no lo tiene mucho en cuenta. De hecho, y esto lo leemos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 24, 14, Nabucodonosor le dice: mira, ¿sabes qué, Jeremías? Quédate con los pobres de la nación o ven a Babilonia. Jeremías se queda con los pobres de la nación. Y ahí se desarrolla su ministerio. La Biblia nos da más datos y vais a ver por qué estoy dando todo este bosquejo histórico de quién es Jeremías cuando entremos realmente a la aplicación. Pero es necesario que entendamos estas cosas. Gedalías es asesinado. Lo vemos en el capítulo 41 y versículo 7, y debido a este asesinato que acontece ahí entre los deportados, el pueblo de Israel toma a Jeremías
y se lo lleva a Egipto. Abandonado su tierra, está en la tierra de cautividad. Eso se encuentra en el capítulo 43, versículos 6 y 7. Pero mientras está en ese lugar, en Egipto, en circunstancias adversas, difíciles, él continúa predicando, no se ha rendido. Me pregunto si Jeremías oró diciendo, Señor, no me lleves a Egipto, pero Dios se lo lleva a Egipto. Y él continúa ministrando, predicando. Capítulo 44 nos habla de ese remanente donde Jeremías está predicando. Lo que es interesante es que su mensaje no termina en desesperanza o desaliento, termina en poder del Espíritu, diciendo, un día vais a volver y va a empezar a hablar de los tiempos del fin donde tú y yo ahora formamos parte. Esas profecías del tiempo del fin se encuentran también en el capítulo 23. Jeremías está haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el final de Jeremías? La tradición nos dice que probablemente murió en Egipto. Ahora, quiero haceros una pregunta, y me la hago a mí mismo mientras preparaba este mensaje. ¿Creemos que Jeremías estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Creemos que Jeremías era un hombre de Dios? ¿Creemos que Jeremías, o pensamos que Jeremías realmente estaba en comunión con Dios? ¿Podemos pensar que Jeremías amaba tanto a Dios que estaba dispuesto a pagar el precio fuera cual fuera? ¿Vemos a Jeremías realmente como un hombre de Dios o pensamos que Jeremías era simplemente alguien alocado que estaba pagando las consecuencias de sus locuras? ¿Cómo vemos a Jeremías? Y hago otra pregunta, si estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué hubo tanta oposición, tanta lucha, tanto sufrimiento? Porque aparentemente Dios no le oyó. Aparentemente. Estas son algunas de las preguntas que me llevan a poder responderlas a través de la misma palabra de Dios, de su lamento y de sus victorias. Y vamos a comprender más esto y vamos a ver cómo también nosotros, todos nosotros, y especialmente los que habéis estado en la obra y en el ministerio, porque esto es clave también para vosotros. Hermanos, todos nosotros vamos a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Vamos a lamentarnos y vamos a tener oposición, pero no por ello debemos rendirnos. Vayamos al capítulo 20 del libro de Jeremías, a leer la palabra del Señor ahí en Jeremías capítulo 20. El versículo 7. 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Señor, bendiga su palabra. Jeremías y su ministerio. Ministerio de oposición, de sufrimiento, de lágrimas, de penas. El profeta llorón. Su vida ha sido marcada por ese llamado que Dios mismo le ha dado. Ven y sírveme.
Y Jeremías deja todo cuando pone la mano en el arado y dice, nada me va a hacer mirar atrás, voy a avanzar. Pero en medio de esa circunstancia, él empieza a lamentarse. Y el primer lamento que vemos es como la palabra de Jehová me ha sido de escarnio cada día. El versículo 8 nos lo dice. Cada día. La palabra de Jehová me ha sido de escarnio, de burla, de oposición. Cada día. Y él se lamenta. Amado hermano que me escuchas, amado pastor que me escuchas, predicador o siervo de Dios, ¿ha sido este tu caso? ¿Ha sido vuestro caso que por querer hacer la voluntad de Dios y predicar la palabra habéis recibido oposición? Algunos de nuestros grupos internacionales, de nuestros estudiantes, nos comentan, y Jesús está ahí, puedo mencionarlo también, oye, esto no se dice en nuestras iglesias, lo que estáis hablando y predicando sobre la venida del Señor. Y algunos de nuestros estudiantes han sufrido burla y oprobio por creer que el Señor viene pronto. La palabra de Dios ha sido escarnio para mí. Hemos recibido burlas, muchos de nosotros. Recuerdo cuando era jovencito, iba al bachillerato, ahí, y Pili, que eres de Sardañola, al Forat del Ben, y ahí estaba montaña arriba, montaña abajo, cada día, bachillerato. ¿Y sabes cómo me llamaban en el bachillerato? Yo era conocido como la Biblia con patas. Está bien. Además tenía los pies grandes, en aquel entonces tenía más pies que otra cosa. Bueno, está bien. ¿Cuántos de vosotros que me estáis escuchando no habéis recibido ese escarnio de la palabra de Dios? Esas burlas desde vuestra familia, vuestros esposos, vuestros hijos se han burlado de vosotros, ¿verdad que sí? Por amor a la palabra de Dios. Y Él se lamenta, hermanos, y Él se lamenta. ¿Por qué? Porque hay muchas veces cuando uno es confrontado por amar al Señor, que duele, porque te das cuenta que no entienden. Pero hay otro segundo lamento. Él luchó en su corazón, el versículo 9. Luchó en su corazón porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, escucha lo que dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pastor que me escuchas, ¿has dicho tú esto? ¿Sabes que cada lunes por la mañana hay un montón de pastores que presentan su carta de dimisión? ¿No sabéis esto? Pero sí. Porque la carga ministerial de la iglesia es tan grande que a muchos pastores se les termina rompiendo el corazón y tienen problemas de cardiovasculares. Uno de mis amigos, Oscar Coggin, pastor en Carolina del Norte, tuvo recientemente un ataque al corazón. Tiene más o menos mi edad, tal vez un poco mayor que yo. Señor, no me voy a acordar, estoy cansado. Señor, hay tanta oposición, tanto conflicto, tanta lucha, que dije, nunca más me acordaré de Él. ¿Ah? ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor Jesús murió? Dijo, me voy a pescar. ¿No habías dejado las redes? ¿No habías dejado atrás la barca? ¿Por qué te vas a pescar, Pedro? Porque los das todo por perdido, las circunstancias difíciles, te sientes cansado, te sientes agobiado, quieres abandonar, saltar el barco. Hermanos, esto nos puede pasar a todos. Porque la iglesia, que es un lugar donde deberíamos ser consolados, animados, esforzados, amados, es un lugar donde sufrimos. Porque no todos son trigo. Y porque no todos son ovejas. Porque hay también muchos cabritos y hay también mucha cizaña. Y así la iglesia debería ser un lugar de ánimo y consuelo, se convierte en un lugar de sufrimiento. Y el siervo de Dios, que ama a Dios, dice, Señor, termino aquí. Él se quejó por eso. Versículo 9 dice que fue como un fuego, y hablaré de este fuego más tarde. Él se quejó también porque fue criticado y aún abandonado por sus propios amigos. Versículo 10. Es fuertísimo leer este versículo 10. Porque oí las murmuraciones de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle, vamos a atacarle, vamos a ver dónde le pillamos para criticarle. Vamos a ver qué podemos decir mal de él, de lo que hace o dice o se comporta. Y de esta manera, todos mis amigos miraban si claudicaría.
Todos mis amigos. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Os puede resultar extraño que en nuestro caso y en este ministerio, hermanos, hemos tenido tanta oposición a lo largo de los años que estamos aquí por la gracia de Dios? Seminario bíblico, la fundación bíblica, desde el mismo momento en que nació, yo recuerdo haber tenido aquí una reunión de compastores y tener 2 pastores que confrontaron abiertamente lo que estábamos haciendo, por envidia. Hoy lo digo así claramente, porque ellos no podían tener un instituto como nosotros. Oposición. En vez de alegrarnos de la obra de Dios y poder de verdad apoyar lo que otros están haciendo, oposición. Y lo vais a ver. Y lo vais a sufrir. Cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, sufrirá persecución, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y él, Jeremías, está lamentándose, aún mis propios amigos. El gran, no recuerdo el nombre ahora, fue un escritor, y si lo menciono me equivocaría, ganó el Premio Nobel de Literatura. Tremendo escritor, Premio Nobel de Literatura. Y él dijo esto en una entrevista. Antes de ganar el premio, tenía un montón de amigos. Gané el premio y perdí a todos mis amigos. ¿Sabéis por qué? Por envidia. Por envidia. Porque cuando la gente ve que avanzas y triunfas en la vida y que haces la voluntad de Dios, va a tener envidia de ti. Y no por ser popular, aunque hay gente que cuando se convierte popular tiene un montón de amigos alrededor, como moscas. Pero no es el caso que estamos hablando aquí. Cuando tú haces la voluntad de Dios, hermanos, tú vas a sufrir persecución, oprobio, aún de tus amigos no van a entenderlo. Y él se lamenta. Pero había más en su corazón. Había más. Y esto que voy a decir ahora es incluso difícil de entender y tendremos que ir al libro de Lamentaciones para entenderlo. Vayamos ahí un momentito al libro de Lamentaciones. Si no habéis leído el libro de Lamentaciones, os animo a que lo leáis. Jeremías escribe este libro cuando está viendo la destrucción de Jerusalén. Imagínate por un momento que tu ciudad, allí donde naciste, queda arruinada, como el polvo. Los edificios que has conocido se han convertido en escombros. Aquellos que han vivido en ciudades como Kiev, en Ucrania. Estamos recibiendo las cartas de oración de un pastor ahí que estoy en contacto con él. La ciudad está arrasada. Las casas destruidas. Hay cadáveres por todos sitios. Huele a muerte en el ambiente. Y en medio de eso tú ves a esa ciudad. ¿Cómo estaría tu alma? ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Apenado? ¿Triste? En Lamentaciones, voy a leer el capítulo 1 y versículo 12. No sé cómo mueve. ¿A cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha venido. He predicado varias veces este versículo en cuanto al Señor Jesucristo y lo que Él hizo en nosotros. Pero hoy me centro en ese lugar, en Jeremías, viendo la ciudad destruida y su dolor en el corazón por ver lo que ha pasado. Y esto lo van a entender los pastores, los siervos, los ministros, misioneros o aquellos que realmente estáis sirviendo al Señor, que hay dolor en vuestro corazón cuando veis el pecado de la humanidad, veis el pecado en la iglesia y veis la destrucción de la verdad y de lo justo. Y es una carga. El Señor Jesucristo mismo lloró sobre Jerusalén. Él dijo, ¿cuántas veces quise reuniros como la gallina reúne a sus polluelos y no quisisteis? Y el lamento de Jeremías aquí es desear que la obra de Dios prospere y debido al ataque del diablo, a la oposición, a la crítica, al oprobio, ve que no y que la ciudad está siendo destruida. Y ve que él ha profetizado por meses, años, desde el 600 y algo hasta el 500 y algo. Por años, ahí predicando, arrepentidos, y no hay arrepentimiento, no hay. Y uno siente la carga de decir, Padre, ¿por qué no responden? ¿Por qué no responden? Y él se lamenta.
y cuando ve la destrucción de la ciudad, lloras. Lloras. Y sabéis, hermanos, llorar no es ser débil. No es ser débil. Realmente cuando la carga de tu corazón te supera tanto que tiene que estallar lo que hay en tu corazón porque no puedes ya contenerlo. Y así Jeremías llora por esa ciudad. Está apenado. Está lamentándose. Está dolorido. Yo sé, seguro todos habéis estado triste alguna vez. ¿Verdad que sí? Algunos lo estáis ya. Algunos hemos padecido distimia. Otros han caído en la depresión profunda. Hermanos, estar triste no es pecado. Pero estar en un agujero oscuro de falta de esperanza es un problema grande. Y él, Jeremías, está buscando al Señor, intentando confiar en Él. Y hay factores físicos a veces. Todos hemos hablado de los baby blues en inglés. Después de tener un bebé que tienes una depresión. Y el marido aún más porque tiene que pagar las facturas. Eso sí que es grande. ¿Ah? Y uno se desespera en situaciones así. O si no, cuando hay una bajada de progesterona, pues tienes depresión. Y estrógeno y tienes depresión porque... Tú, cuando tienes la edad como la que yo tengo, tienes mucha depresión. Hay situaciones que son depresivas. Pero hermanos, el problema es cuando el pecado nos lleva a esa depresión. Porque hay pecados que producen depresión. Y hay emociones que debemos controlar y llevar a los pies del Señor. Y Él lo hace. Él enfoca. Él tiene muy claro. Dios está en control. Y ahora lo veremos rápidamente. Él está lamentando al interceder por otros. Vayamos al 2.19. En el 2.19, mirad lo que dice. 2.19. Dice así: levántate, da voces en la noche y al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón. Ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Él se lamenta. Él ve la condición espiritual, pero también la condición física. En este libro dice que mujeres piadosas cocinaron a sus propios hijos para comérselos. Así era la situación de Jerusalén. Eso es depresivo, ¿eh? Pero él siente carga y tristeza por aquellos por los cuales él está intercediendo. He visto a personas muy amadas, llorar cuando han intercedido por otras personas, por sus vidas. Así estaba este hombre. Por último, su último lamento es que sus fuerzas estaban pereciendo. El 3.18, mira lo que dice en el capítulo 3, versículo 18, 3.18. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Has llegado a este punto? ¿Has llegado a este punto? De decir, Señor, no puedo más. Mis fuerzas han cesado. Sé de qué hablo, ¿eh? Sé de qué hablo. Sé lo que es sentirte atrapado y sentir que no hay salida. Y Jeremías lo lamentaba. Voy a extenderme más en este pasaje, en este mensaje, perdonadme. Tened paciencia conmigo. Voy a los otros puntos ahora. Este fue el lamento de Jeremías. Pero su lamento no terminó ahí y punto. Su lamento cambió porque se dio cuenta de la clave del problema. Y es que el Señor era su ayuda. Y vamos a verlo como su esperanza está en el Señor, en Lamentaciones 3 y versículo 21. Hemos leído el 18, voy a leer desde el 18 otra vez. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, Señor. Acuérdate. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Señor, tú sabes mi corazón, tú sabes mi tristeza, tú sabes mi dolor, tú sabes cómo mis amigos me han hablado mal, me han criticado, sabes la oposición, haciendo tu voluntad, predicando tu palabra, Señor, buscando de agradarte, he sido puesto como oprobio. Señor, estoy cansado de golpes, quiero vivir para ti, para tu gloria, y lo único que recibo son golpes. Tú sabes eso, Señor, en mi corazón. Pero, Señor, en ti esperaré. En ti esperaré. ¿Qué actitud? Él reconoció la fidelidad de Dios. Él confió en su misericordia. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Fijaros bien en cómo ahora Él centra su corazón en lo que realmente es importante. Él espera en Jehová, punto número 1. Él confía en la misericordia de Jehová, punto número 2. Y Él reconoce la fidelidad de Dios, punto número 3, versículo 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Os dais cuenta, hermanos? El lamento que Jeremías tenía en esa situación tan complicada, tan compleja, es consolado porque sabe quién está a su lado. Sabe de su fidelidad, de su misericordia y cómo lo sostiene. Y está dispuesto a seguir adelante porque sabe quién está de su lado. Conozco a alguien que es muy amado para mí. Me dijo una vez, tendrán que matarme antes de que deje de servir a Dios. Si quieren que deje de servir a Dios, tendrán que matarme. Así era el corazón de este hombre. Estaba dispuesto a pagar el precio, aun el oprobio, si sabía y estaba seguro que Dios está de mi lado. Y él sabía de su misericordia, su fidelidad, y él reconoció que la porción de su alma era Dios. Capítulo 3, versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Y cuando he estado yo ahí, les lo comparto, en ese momento de sentirme aprisionado, de sentir que no hay escapatoria, he dicho, Señor, solo puedo esperar en ti. Solo puedo esperar en ti. Y él sabía en quién había confiado. Reconoció que la porción de su alma, su anhelo, su deseo de vivir, era Dios mismo. Y no importa las circunstancias en que tú te encuentres, hermano, aún en medio de una guerra en la ciudad de Kiev, Dios está a tu lado. Si estás dispuesto a pagar el precio y a hacer su voluntad, Dios está de tu lado. Él no te necesita. Es nuestro el gozo y el privilegio de servirle. Él sabía que Dios tenía un propósito. Punto número 5. Vamos a verlo en el versículo 31 al 35. Versículo 31 dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Wow. Porque el Señor no desecha para siempre. Si Él aflige, Él tiene un propósito. Y Jeremías lo sabía. Hay una palabra que no existe en el vocabulario de Dios. Es, ups, me equivoqué. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿Cuántas veces se lo he dicho a Él? Señor, te has equivocado. Yo se lo he dicho a Él. Y he tenido que caer avergonzado a sus pies y decir, Señor, no entiendo nada. Pero sé que no te equivocas. Sé que todo lo que haces lo haces con un propósito, un diseño perfecto. Lo único que te pido, Señor, es que me ayudes a ponerme en tu voluntad y estar dispuesto a hacer aquello que tú deseas. Reconozco que tú eres la porción de mi alma. Reconozco que tienes un propósito y sé que tú estás en control. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dios hace cosas raras, extraordinariamente raras.
Y la vida es un lugar, hermanos, ideal para el sufrimiento. Si hay un planeta en este universo para el sufrimiento, es la Tierra. ¿Puedo explicar yo la muerte de mi hermana Yasni Shimansky? No puedo. ¿Puedo explicar yo por qué mi amado compañero en el ministerio, Pastor Griffith, falleció en menos de un mes de cáncer? No lo entiendo. ¿Puedo explicar cómo, deseando hacer lo que a Dios le agrada, parece que a veces es ir corriente arriba como un salmón de esos que va saltando corriente arriba y que alguien está esperando que te estrelles para reírse de ti y decir, ¿te lo dije? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Señor, no entiendo. Hudson Taylor decía, solo tú, Señor, puedes asumir toda la responsabilidad a tu llamado y como tu siervo avanzaré dejando todo en tus manos. Jeremías fue llamado por Dios y Jeremías avanzó. Sabía que Dios estaba en control, pero sabía también que Dios oía la oración. Y eso lo vemos en los versículos, capítulo 3, versículo 57. El versículo 57 del capítulo 3 dice así, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Sabía que Dios oía la oración. Volvamos al capítulo 20 de Jeremías. Jeremías 20, versículo 11 al 13. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Te das cuenta? La misma oración que Lamentaciones. Señor, oye mi oración, atiende a mi súplica, porque quiero agradarte, porque estoy haciendo tu voluntad, a pesar de las dificultades, a pesar de la crítica, a pesar del rechazo. Estoy haciendo tu voluntad. Yo no tengo ningún problema en apoyar a aquellos que desean servir a Dios. Pero os advierto que no va a ser fácil. Comentando algo con vosotros, hermanos, nunca había visto tanta oposición machista como ahora que estamos teniendo a una hermana decana en la Fundación Bíblica con todo lo que hace. Y me he quedado asombrado. Yo reto a cualquiera que la critica que haga lo mismo que ella. Entonces venga y diga, pero somos así, Somos así. Estamos dispuestos a criticar aquí dentro de la iglesia. Es que si esto y lo aquello y lo otro, ¿verdad? Los que más critican son los que menos hacen. ¿Habías escuchado eso también? ¿A que sí? Por eso no os desaniméis. No os desaniméis. No hacemos las cosas perfectas. No forma parte del plan. Lo que forma parte del plan es hacer la voluntad de Dios. Y si tú estás haciendo la voluntad de Dios en tus circunstancias, que yo no conozco, pero si tú estás seguro que estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, no permitas que los hombres frenen lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque no eres siervo de los hombres, eres siervo de Dios. Estoy hablando a mi congregación, pero estoy hablando a pastores y sé y me conocen. Esta misma semana he hablado con uno en Estados Unidos. Y me decía, Pedro, las iglesias se han quedado vacías en Estados Unidos. Los incrédulos ya no van a ningún lugar, no van ni a los bares a tomar cerveza, porque les da miedo el COVID. Estamos viviendo momentos difíciles. Y estamos intentando reinventarnos para avanzar en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Pero Dios oye la oración. ¿Verdad que sí? Y sea cual sea tu situación, ora al Señor y mira lo que dijo, tú estás conmigo. ¿Cómo lo dice? ¿Lo habéis leído? Como un poderoso gigante.
Bien, bien. Sé quién está a mi lado. Sé quién está a mi lado. Y prefiero estar con Dios en la soledad de un desierto que donde está la multitud y no está Dios. Sé quién está a mi lado. No solo Dios, sino personas amadas que me ayudan, oran por mí, me sostienen cuando mi débil corazón cae. Sé quién está a mi lado. Y Jeremías sabía eso, amado mío. Lo sabía. Y por eso, a pesar de su lamento y de su lucha, y lo hemos visto en 7 puntos diferentes, hay 7 más que nos dicen, ya, no es fácil, pero voy a avanzar, porque sé quién está conmigo, como un poderoso gigante. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El versículo último que hemos leído, el versículo 12. Voy a leer el versículo 12 del capítulo 20. Dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos, el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Versículo 13, cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. ¿Cuál fue el final de su lamento? La conclusión de su lamento. Alabó a Jehová. Alabó al Señor. Y hoy, hermanos, tú y yo, en esta mañana de este día de hoy, del año 2022, estamos leyendo la historia de Jeremías. Murió en la soledad en Egipto, haciendo la voluntad de Dios, para que tú y yo hoy fuéramos consolados con sus lamentos. Y para que tú y yo hoy, inspirados en la vida y ejemplo de este hombre, dijéramos, sigo adelante. Porque el día se acerca donde Dios descubrirá a los corazones y Él dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiera Dios que todos los que estamos aquí o estáis ahí escuchándonos, oigamos esas palabras de los labios de nuestro Redentor. Vamos a orar. Padre, tu palabra es la que bendice el corazón, no las mías. Y tu consuelo a través del Espíritu Santo es el que anima al corazón. Y hoy te pido que quieras hacerlo. Gracias por tu providencia, gracias por Jeremías, gracias por lo aprendido esta semana. Gracias que no estoy solo en este camino, Padre. Estoy andando con alguien. Gracias, Padre, que tú estás a nuestro lado, como un poderoso gigante. Te amamos, Padre, y te adoramos. En el nombre de Jesucristo. Amén.